Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio y a esta hora vamos a dar comienzo a nuestra tercera sección para conversar un tema súper importante, lo que ha sido noticia estas últimas 2 semanas, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, unas alegando omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional para lo que es la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Ellos mismos han designado quiénes son los nuevos miembros de esta junta directiva del máximo ente electoral del país. También pues han intercedido en lo que son las juntas directivas de 2 partidos políticos emblemáticos de oposición, Acción Democrática y Primero Justicia, al menos hasta el momento de esos 2. Por última, en estas últimas 2 semanas. Es importante conversar un poco el contexto de estas sentencias y qué se puede esperar a continuación. Para ello vamos a dar comienzo entonces a nuestra tercera sección. Hablemos con. A esta hora tengo vía telefónica al abogado Leonel Alfonso Ferrer. Él es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, pues con el que tengo el gusto de hablar a esta hora. Muy buenos días, Leonel. Buenos días, Johan. Muchas gracias por tu invitación. Gracias a usted por atender nuestra llamada. Pues nos interesa conversar un poco sobre el contexto de estas sentencias. En principio, pues mencionar que estas sentencias, tampoco, por ejemplo, el tema de los partidos políticos, los 2 más recientes, Acción Democrática y COPEI, no es algo nuevo. Ya ha pasado en anteriores oportunidades, en los últimos años. Por ejemplo, el mismo TCJ ha intercedido en partidos como Podemos, COPEI, el PPT y por estos últimos 2 ya recientemente mencionados. ¿Cuál es el objetivo de esto, abogado? ¿Qué se puede esperar en las próximas semanas? Se dice que pudiera haber otros partidos involucrados, por ejemplo, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, entre otros. ¿Cuál es el objetivo realmente del Tribunal Supremo de Justicia con estas sentencias? Sí, Johan, mira, a mí no me cabe duda de que estamos en presencia, lamentablemente, de el desmantelamiento definitivo del pequeño barniz democrático que quedaba en Venezuela. Es decir, la sola formalidad, que era lo único que quedaba, que era el régimen plural de partidos, lo está desmantelando el gobierno por órgano del Tribunal Supremo de Justicia, muy concretamente de la Sala Constitucional. Las ominosas sentencias que hemos visto que han dictado primero en el caso de Acción Democrática y luego del caso de Primero Justicia, no hacen otra cosa que horadar el Estado de Derecho. Son sentencias violatorias de lo que es los principios democráticos, de lo que es la pluralidad del régimen de partidos y, por supuesto, no solamente conculcan la Constitución, sino también la ley de partidos políticos. Son contrarias a derecho y vienen a ser parte del engranaje que está realizando el gobierno conjuntamente con la sentencia previa en el cual declararon omisión legislativa de conformidad con el numeral 7 del artículo 336 para designar por tercera vez a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y vino, bueno, cómo está conformado. La primera pieza era ensamblar un nuevo CNE, pero un nuevo CNE a la medida, absolutamente parcializado, con supuestos o presuntos personeros de la oposición que sabemos que representan intereses del gobierno, porque algunos de ellos estuvieron durante muchísimo tiempo identificados con el gobierno. Bueno, entonces la sentencia de los partidos políticos, donde si hubiese realmente una intención de democratización, yo estoy de acuerdo con que se llamen elecciones internas, que hace mucho tiempo que no lo hacen los partidos de oposición, lo cual también ocurre en el PSUV, por cierto. Pero bueno, si hay un ánimo realmente, por lo menos, de querer tener democracia, por supuesto que los partidos que se llaman democráticos deben comenzar con la democracia interna. ¿Podía esa sentencia, en tal caso, obligar a que llamara un proceso electoral interno y que las respectivas comisiones electorales de cada una de esas organizaciones con fines políticos convocaran un proceso comicial
de base para la elección de sus autoridades, y no la grosera intervención, ¿no?, que se ha colocado donde se nombra personeros disidentes de esas organizaciones precisamente por el hecho de que han sido descubiertas absolutamente en conversaciones, en entendimiento, en concupiscencia sería la acepción correcta del término, con el gobierno. Leonel, fíjate que es interesante comprender un poco el contexto antes de la pandemia. Mucho se decía de que no había condiciones, por ejemplo, para llevar un proceso electoral, al menos en un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, el tema logístico del Consejo Nacional Electoral, la inhabilitación de muchos partidos políticos, sobre todo del llamado G4 de oposición. Pero, sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia parece haber resuelto esto en cuestión de semanas. Vamos a exagerar, no más allá de un mes, parece haber resuelto esta situación, adjudicándoles estos partidos políticos a otros diputados dirigentes que solicitaron lo mismo en enero del presente año. Es interesante comprender cómo ha volteado esto, ¿no? O sea, parece ser que ya de una vez por todas pudieran llevarse a cabo unas elecciones, digamos, en los próximos meses. Incluso Nicolás Maduro dijo ayer que quería ver de una vez ya, esta misma semana, una lista de diputados, candidatos por el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿En qué momento volteó esta situación y en qué momento se generaron las condiciones para unas elecciones en el país? Bueno, porque ese argumento es otra falacia del gobierno. Y el gobierno, las infinitas contradicciones del gobierno se debe a su compulsiva. El gobierno lo que busca mediante mentiras una tras otra de tracto sucesivo es ganar tiempo. No eran las condiciones, la pandemia era el escenario, era la excusa ideal en el momento en que no estaban ensamblados los cuadros, donde ellos no tenían el escenario preparado, pero ahora, como ya tienen el escenario listo, la pandemia no importa, es irrelevante, aun cuando nos encontramos en este momento, según dicen los virólogos, dicen los expertos en materia epidemiológica, en el peor momento en Venezuela, porque es donde está exponenciado el virus, y donde es el momento de mayor contagio. Sin embargo, eso vemos que para el propósito político electoral resulta absolutamente irrelevante, porque hay una cantidad de condiciones que, como el gobierno sabe que ha perdido el favor popular, entonces mejorarían su posición con partidos políticos que sean una falsa oposición, estilo haciendo un símil con lo que era la supuesta democracia de la República Democrática Alemana, con un Consejo Nacional Electoral renovado en apariencia, pero también progubernamental, y esperanzado en que el temor con la pandemia pueda ayudar muchísimo a la abstención, sabiendo que se encuentran de espalda al favor popular. Bueno, eso daría las condiciones para poder lograr lo que quieren definitivamente, que es obtener una mayoría en la Asamblea Nacional para legitimarse, entre comillas, y así los socios como Rusia, China, Turquía, Irán, en fin, pueden realizar convenios, realizarle empréstitos al gobierno y no se sientan inseguros, porque en este momento, como todo deuda debe pasar por la aprobación de la Asamblea, y la Asamblea Nacional reconocida y legítima internacionalmente no le aprueba ningún endeudamiento, entonces los inversores extranjeros, los pocos interesados que están en invertir en Venezuela, sienten un profundo temor de que con un cambio de gobierno, obviamente esa deuda irrita esa obligación y que no se la reconozca. En cambio, teniendo el barniz de una Asamblea Nacional mayoritariamente a favor en esas condiciones, cualquier deuda que contraigan brinda mayor seguridad a esos inversores.
Abogado, necesito hacer una pausa comercial, se me acaba el tiempo, sin embargo lo voy a invitar que se mantenga en línea telefónica con nosotros. Hay dos puntos que quiero tocar con usted. El tema, por ejemplo, hay un juego de términos por parte del Tribunal Supremo de Justicia, primero sentencia, luego exhorta, también ayer, por ejemplo, se declara incompetente para determinar, por ejemplo, que una organización política es terrorista o no. Pues hay un juego de términos aquí que a veces uno no entiende, un juego de contradicciones y también un nuevo ecosistema de partidos políticos que estaría llevando a cabo el gobierno para una oposición justa a la medida, según sugieren algunos analistas. Quiero preguntar esos dos contextos a usted, pero al regreso de la pausa comercial también los invitamos a que se mantengan en sintonía de Fe y Alegría. Al regreso, más de Punto de Corte Radio. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. irreverencia con sentido común. Con sentido común. Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. irreverencia con sentido común. Con sentido común. Bien, amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio. A esta hora nos encontramos en nuestra tercera sección. Hablemos con el abogado Leonel Alfonso Ferrer, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Esta entrevista, al finalizar, ustedes la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV, y también reseñada en nuestro portal de la casa, www.puntodecorte.com. Estamos conversando sobre el contexto de esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, las últimas 2 semanas, tratar al menos de comprender un poco sobre cuál es el origen de estas sentencias. Leonel, te dejaba al aire en el segmento anterior 2 preguntas. Vamos a comenzar por lo de que pudiera ser un nuevo ecosistema de partidos políticos, una oposición justa a la medida, lo que conviene al gobierno para ir a unas elecciones de cualquier índole, ya sean presidenciales, parlamentarias, de alcaldías. Por cierto, el mismo Nicolás Maduro dijo que el año que viene hay elecciones a gobernación. ¿Te parece que esta teoría es así, una oposición justa a la medida? Sí, una oposición conformada como lo hubo en Hungría, como lo hubo en Polonia, como lo hubo en la República Democrática Alemana durante la era soviética, en el llamado Cortina de Hierro. Varios estados que pertenecían al bloque socialista, bloque comunista, tenían falsa democracia, pues, o sea, falsas elecciones, un renido de elecciones competitivas, sino que tenían unos partidos políticos conformados por ellos mismos, con personas adherentes que incluso exhortaban a que se inscribieran en esos partidos para que se presentaran como en un proceso electoral, como si hubiese alguna suerte de competencia o pugna electoral, pero siempre asegurando la mayoría, el dominio, el control del Partido Comunista respectivo, bien sea fuera del Partido Comunista de la RDA o del Partido Comunista polaco, del Partido Comunista húngaro, en fin. No todos eran de partido o régimen de partido único, como tenía la propia Unión Soviética, y luego lo tiene China o lo tiene Cuba, sino que algunos tenían algún cierto pudor pacato de mostrarse como son. Ahora, el gobierno con las decisiones que ha tomado y el control que ejerce sobre todos los escenarios en cada uno de los órganos del poder público, no entiendo para qué necesita de eso. Con relación al otro caso que refiere, que es de la sentencia o la decisión de la Sala Constitucional, yo estoy absolutamente asombrado, perplejo, estupefacto de que la Sala Constitucional se haya autolimitado. Ella, que parece ser omnipotente para realizar y para decidir sobre todo, que sabemos que en el año 2017 incluso ordenó apresar alcaldes, concejales, legisladores, diputados, en fin, porque supuestamente habían desacatado decisiones de amparo que ellos tenían con relación a lo que eran las guarimbas, y en vez de llevar eso mediante la instrucción en la jurisdicción penal, directamente decidieron las órdenes de prisión. Ahora entonces
por alguna razón muy extraña, debe ser seguramente de conveniencia del gobierno, se autolimita y decide que ella no puede calificar de terrorista o no a una organización con fines políticos. Así es. Algo debe haber que se están autolimitando porque ellos no tienen mucho pudor a la hora de decidir cualquier cosa. Sí, fíjense que es interesante porque lo que ya le mencionaba en el segmento anterior, no, primero vimos una sentencia de omisión legislativa a la Asamblea Nacional y menos de 48 horas después vimos un exhorto. O sea, es como que contradictorio allí. Bueno, si bien traemos a colación este término interesante que usted mencionó ahorita, omnipotencia, ¿no? La omnipotencia de decisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Esta omnipotencia está enmarcada en la ley. Muchas personas se preguntan, pues, si el Tribunal Supremo de Justicia realmente la Constitución le da estas potestades, por ejemplo, ante el Consejo Nacional Electoral, ante la declarada omisión legislativa de la Asamblea Nacional, meter la mano en los partidos políticos. ¿Es así? Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia constitucionalmente está conformado por varias salas y cada una de esas salas, que son tribunales especiales, tienen competencias en distintas áreas, que obviamente ninguna función del Estado escapa del control judicial, y eso debe ser así aquí en cualquier parte del mundo. En materia electoral, entonces si tú no estás de acuerdo, por ejemplo, con la decisión del Consejo Nacional Electoral, amén del recurso jerárquico electoral que tú puedes interponer ante el propio Consejo Nacional Electoral para que revise su decisión, si persiste y tú consideras que tienen lesionado un derecho subjetivo de interés legítimo personal y directo, tienes la posibilidad de acudir a la vía judicial mediante el correspondiente recurso contencioso electoral por ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y ahí, bueno, si es materia penal, obviamente está la sala de casación penal, están los tribunales penales, está también la sala de casación civil, en materia laboral la sala de casación social, y así sucesivamente. La sala constitucional está como una suerte de gendarme, guardián de la constitucionalidad, pero la sala constitucional aquí es utilizada como una arma arrojadiza para simple y llanamente judicializar la política, ¿no? A favor, obviamente, de los intereses gubernamentales o de quienes detentan el poder. Abogado, ya para finalizar, quisiera su percepción en cuanto a estos dos nombres que se dieron a conocer en cuanto a la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral, Gladys Gutiérrez e Indira Alfonso, presidentas de dos salas correspondientes al Tribunal Supremo de Justicia, Constitucional y Electoral respectivamente. ¿Qué se puede esperar de dos exmagistrados del TCJ al mando del Consejo Nacional Electoral? Esto simple y llanamente pone de manifiesto que no hay imparcialidad, la falta de imparcialidad, la ausencia de imparcialidad en la administración de justicia, cuando los jueces sirven como fichas para otras posiciones. Ya lo hemos visto antes, porque además hay diputados del PSUV o del anterior partido, que era el MBR, que nombraban magistrados, como fue el caso de Luis Velázquez Alvaray, por nombrar algunos casos. Fueron diputados de la Asamblea por el partido oficialista y posteriormente los nombraban magistrados en contra de la Constitución. Ahora también ellos tienen puertas giratorias, puedes pasar del partido al tribunal, del tribunal a la Consejo Nacional Electoral, de ahí te pueden nombrar siendo pro gobierno, defensor del pueblo, para que defiendas al gobierno en contra del pueblo, o de nombro fiscal general. Simple y llanamente son puertas giratorias establecidas cíclicamente dentro del propio gobierno, parte de la perversión de destrucción del sistema democrático. Abogado, un gusto haber conversado con usted a esta hora. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias, Joan, por tu invitación y bueno, buen día a tus escuchas dentro de la circunstancia país que vivimos. Así es, muy buenos días también a usted, abogado Leonel Alfonso Ferrer. Él es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Esta entrevista les recuerdo que la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV, y reseñar en nuestro portal de la casa, www.puntodecorte.com. Nosotros nos despedimos con esta interesante entrevista con el abogado Leonel Alfonso Ferrer, invitándolos entonces para el día de mañana a la misma hora por el mismo dial, 105.7 FM, 1390 AM a las 10 de la mañana. En la dirección general estuvo Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Gurmeles Villalobos.
En la producción y locución, quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R, así me pueden encontrar en Twitter e Instagram, y por allí pueden dejar sus comentarios, denuncias, preguntas, y estaré leyéndolas al aire el día de mañana. Que tengan todos el mejor día posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com Y en nuestras redes sociales, @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.